Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de las conductas punibles previstas en el libro segundo de la Ley 599 de 2000 en sus artículos 125 y 126 bajo el nomen juris de lesiones al feto y lesiones culposas al feto respectivamente. Haciendo parte estas conductas punibles del título primero de los delitos contra la vida y la integridad personal. Recuerde que estas presentaciones que elabora Mensaje Jurídico tienen como fundamento lo dicho por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre cada uno de los temas de manera más relevante. Pues bien, el artículo 125 del Código Penal, bajo el nomen juris de lesiones al feto, nos dice que el que por cualquier medio causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo incurre en prisión, y que si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo tiempo. Respecto a las lesiones culposas al feto, el artículo 126 nos dice que si la conducta descrita en el artículo anterior, esto es en el 125, se realizare por culpa, la pena será de tanto a tanto. Y que si fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo tiempo. Pues bien, ha advertido la colegiatura, esto es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se trata o estamos frente a un delito con sujeto activo indeterminado, en cuanto no requiere de una especial cualificación, al punto que cuando es realizado por un profesional de la salud comporta un incremento punitivo. Esto es, cualquiera puede incurrir en la comisión de una o de estas conductas punibles. Dado que el legislador, dice la Corte, lo ubicó sistemáticamente en el título primero del libro segundo de la Ley 599 de 2000, que se refiere a los delitos contra la vida y la integridad personal, encuentra la Sala Penal de la Corte que, en efecto, el bien jurídico protegido es, atención, no la vida, es la integridad personal o la integridad del que está por nacer en cuanto atañe a su ámbito corporal y su salud psicológica y fisiológica. La integridad personal o la integridad corporal, perdón, para este caso, porque no podemos hablar de persona, se refiere a la unidad anatómica humana compuesta por todos sus elementos: cabeza, tronco, extremidades, órganos, etcétera, ha dicho la Corte. Y la salud psicológica apunta al correcto funcionamiento mental en sus tres dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la comportamental. Y la salud fisiológica, destaca la Corte, comprende un adecuado funcionamiento del cuerpo y de todos sus órganos. Nos enseña la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en el ámbito del tipo objetivo se tiene que el delito de lesiones al feto requiere, atención, primero,
una vida fetal cierta, esto es, que el producto de la concepción vivo se encuentre en la referida fase. Segundo, la realización de un verbo rector consistente en dañar el cuerpo o la salud, siempre que tenga lugar un resultado específico, esto es, destaca la Corte, que conlleve perjuicio para el normal desarrollo del feto. Y tercero, que las lesiones, bien sea ellas dolosas o de naturaleza culposas, no determinen su fallecimiento. Recordemos entonces que este delito, en su tipo objetivo, requiere tres aspectos. Dice la Corte que no es un delito de mera conducta o de simple actividad, sino de resultado, y en ello tiene razón en cuanto reclama para su comisión que el proceder del autor se traduzca en un menoscabo de la corriente evolución o de la normal evolución del feto, decimos nosotros, de manera que, huelga decir, sin tal consecuencia nociva, no consigue superarse el juicio de tipicidad de la conducta. Complementa la Corte que si se protege la integridad y salud del feto, es necesario, es indispensable que la acción se produzca cuando se encuentre dentro del vientre materno. Por ello, lo que se corrige, decimos nosotros, no es la vida, sino la integridad y, en este caso, la integridad corporal. La integridad corporal. Entonces, no es necesario que el producto de la concepción nazca vivo, pues bien puede ocurrir que sufra una lesión dolosa o culposa dentro del vientre materno que sea capaz de alterar su desarrollo normal, lo cual con la ciencia actual, destaca la Corte, es constatable a través de procedimientos tales como las ecografías, pero tiempo después, antes del parto o en la misma fase de alumbramiento, fallezca por causas diversas, hipótesis en la cual es evidente que el punible de lesiones al feto sí llegó a tener ocurrencia. Recordemos, es indispensable cómo se protege la integridad y la salud del feto, que la acción se produzca cuando el feto esté dentro del vientre materno y que la lesión dolosa o culposa no conlleve su fallecimiento, pues de llegar a ser así, de llegarse a obtener este resultado, no hablaríamos de lesiones dolosas o culposas, sino de una conducta punible de aborto, obvio, dolosa, porque si es culposa, resultaría siendo totalmente o resultaría siendo atípica. Si ocasionadas las lesiones al feto, ha dicho la Corte, este no fallece, pero sufre perjuicio en su desarrollo normal y sigue su evolución gestacional hasta que tiempo después nace o bien fallece por causas diversas, se configura el punible de lesiones al feto, igual que cuando es lesionado, luego nace y se ve menguado su desarrollo producto de tal atentado. Ha dicho la Corte que si el resultado exigido por el legislador comporta una afectación del normal desarrollo del feto,
es preciso que continúe con vida, bien sea dentro del útero de la madre, como cuando pese al daño efectivo causado, sigue el proceso de gestación hasta su culminación con el parto, ora fuera del útero. Por ejemplo, cuando tiempo después de la lesión al feto nace y carga con las consecuencias del atentado. En punto del tipo subjetivo, el legislador estableció, dice la Corte, tanto la modalidad culposa como la modalidad dolosa. Para que se configure la modalidad culposa es necesario que el daño que se ha ocasionado al feto en su cuerpo o en su salud sea producto de la violación del deber objetivo por parte del sujeto agente. Derivado esto de una conducta imprudente, una conducta negligente, impérita, inexperta o violatoria de los reglamentos o sin sujeción a las reglas de la lex artis, ya definidas en ciertas profesiones u oficios como la medicina, y que medie una relación de determinación entre el proceder culposo y el daño efectivamente producido o causado. Es decir, que el comportamiento culposo es o sea causa del resultado dañoso. En la modalidad dolosa, destaca la Corte, se requiere que el autor conozca los hechos constitutivos de la infracción penal, que quiera y realice el comportamiento lesivo, esto es dolo directo, o bien que prevea como probable el resultado dañino y deje su ocurrencia librada al azar. Hablamos o habla la corporación de dolo eventual. En consecuencia, remata la Corte diciendo que si en punto de las lesiones al feto se produce mediante un comportamiento, se procede, perdón, mediante un comportamiento culposo y con ocasión de ello se causa su muerte, es claro, de una parte, que no se configura el delito de lesiones al feto, pues como ya se advirtió, se dice, requiere que el producto gestacional siga con vida. Y de otra, también o tampoco tiene lugar el delito de aborto, el cual, según fue precisado, únicamente admite la modalidad dolosa, es decir, se trataría de un aborto culposo no punible en nuestra legislación penal, dada la sistemática de numerus clausus en el entendido que, de conformidad con el artículo 21 del Código Penal, ha dicho la Corte, todos los tipos de la parte especial requieren de una conducta dolosa, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales. Esto respecto de la conducta punible de lesiones al feto en su modalidad dolosa o en su modalidad culposa. Recuerde que si requiere esta u otra providencia de nuestras presentaciones, por favor, no duden en escribirnos, que nosotros con todo gusto se la suministramos. Hasta una nueva oportunidad.